venir con el cuchillo debajo del poncho y tratar de aprovechar una circunstancia como la que significa un homenaje para transformarlo en una descalificación. Bueno, esto viene después. En realidad, primero le está contestando a Esper y lo está tratando de cobarde. Sí. Lo que dice Moró es que en un homenaje uno no puede decir nada. La gran pregunta es ¿por qué? Ahí tenemos lo que dijo Esper. La gran pregunta es por qué uno no puede pensar diferente a lo que piensa Moró, o lo que piensa el oficialismo en este caso. Porque lo que hace Esper es decir lo que él piensa de Bonafini, que lo piensa muchísima gente. Muchísima gente. Gran parte de lo que dice Esper, yo coincido, porque hay cosas que no podés tapar. No podés tapar el sol con las manos, de ninguna manera. Ahora, la pregunta es por qué uno no puede, siendo un diputado, no puede decir lo que piensa en una sesión homenaje. ¿Cuál es el problema? Sí. Digo, es Esper el que lo dice. Desde el otro lado dicen otras cosas. Escuchalo, Esper. En este recinto nos encontramos los representantes del pueblo. Y es en este recinto que escucho emotivos discursos que ponen a la señora Bonafini como una suerte de prócer de los derechos humanos. Me pregunto, ¿vamos a honrar el fraude? ¿Vamos a honrar la corrupción? ¿Vamos a manejar a una persona que ha sido una verdadera deshonra para la nación? Que también es conocida por haber dicho cuando falleció el Papa Juan Pablo II, expresando: nosotras deseamos que se queme vivo en el infierno. Es un cerdo. Aunque un sacerdote me dijo que el cerdo se come y este Papa es incomible. Cuando el delincuente de Luis Delía tomó la comisaría de La Boca al principio del gobierno de Néstor Kirchner, Eve Bonafini se refirió a los hechos y dijo: hicieron muy bien los compañeros que tomaron la comisaría y romperla es lo menos que podemos hacer, romper las comisarías, porque en ellas se hace el horror, se tortura, se viola. Algún día tendremos que caer en los tribunales y terminar con esos jueces corruptos. Bueno, es más largo todavía. Sí, muy largo. En un momento también recuerda que Bonafini se alegró cuando los aviones del terrorismo rompían, estallaban y quemaban las Torres Gemelas, generando más de 3.000 muertos. Todo verdad. Recordaba cuando pidió probar las Taser con la Antonia, la hija de Mauricio Macri. Bueno, todo eso es más extenso, la exposición que hace Macri, y después lo cruza Moró, horrorizado, cuando en realidad todo lo que dice Esper es verdad, porque son todas declaraciones públicas y después habla de sueños compartidos, de la estafa de sueños compartidos, todo real, de la causa judicial que tenía Eve Bonafini, que obviamente se la frenó, la frenaron desde el gobierno, porque si no, Eve Bonafini debería haber estado condenada sin duda, pues fue una gran estafa, sueños compartidos. Bueno, todo eso es lo que recuerda Esper, y entonces lo que termina diciendo Esper es: yo en realidad el homenaje es para las víctimas de sueños compartidos, que fueron estafadas, toda la gente, pues obviamente dinero público, lo que fue ahí. Bueno, todo eso es lo que plantea Esper. Se horroriza Moró, parece que no se puede en el Congreso de la Nación pensar diferente. Le dice cobarde. Le dice cobarde porque en un homenaje viene con el cuchillo bajo del poncho. Primero Esper lo viene diciendo de siempre, y cuando falleció lo primero que escribió fue: se fue Bonafini sin rendir cuentas en la justicia, cosa que también es cierto. Sí. Porque recuerden ustedes que cuando lo fue a buscar, no se presentó en el juzgado, y cuando lo fueron a buscar, como corresponde por la fuerza pública, no la dejaron llegar. Los militantes lo taparon al patrullero, no sé. Obviamente el juez tuvo que ir a tomarle declaración a la universidad, de la plaza de la Madre de Plaza de Mayo. Hay mil historias de Eve que van por esa línea. Lo que no quita que en plena dictadura militar, Bonafini encabezaba, en primer lugar, vamos a separar a Bonafini de las madres de Plaza de Mayo, porque hay cantidad de madres de Plaza de Mayo que no son Bonafini y que nunca se comportaron políticamente de la manera brutal que se comportó Bonafini. Y también vamos a separarla de las abuelas de Plaza de Mayo. Lo que no quita que en plena dictadura militar salían todos los jueves en la plaza enfrentando a los dictadores de ese momento, reclamando, por supuesto, el paradero de los hijos o de los nietos que estaban desaparecidos. No quita una cosa con otra. Ahora, después... Le mataron 2 hijos, recuerdo. Sí, por eso. No quita eso que pasó y cómo enfrentaba la dictadura con lo que vino después. Una Bonafini que se convirtió directamente en una militante de lo peor de la política, con unos negociados gigantescos como el de sueños compartidos y con definiciones y odio, una carga de odio brutal
justamente de un gobierno que está en contra, según dice el discurso de odio, fue una de las principales representantes del discurso de odio. A mí igual lo que me asusta es que en el Congreso vos no puedas pensar diferente. No, bueno, a mí lo que me pasa, además de eso, es un poco lo que decía Jimena, que todo el tiempo se está rindiendo homenaje a algo y la verdad que ¿a quién le uno que quiere ver de los legisladores que estén trabajando? A mí me da la sensación de que con este tipo de homenajes sí da la sensación de que todos opinan, todos hablan, leyes y decisiones importantes prácticamente no salen en la Cámara de Diputados. La ley de alquileres, ¿no? Ley de alquileres. Bueno, lo hablaste vos esta semana. Por ejemplo. Sí. Se tenía que definir en 30 días y estábamos hablando de mayo, ¿sí? Ya pasaron 30. Son los 1000 días de María Julia para limpiar el riachuelo. Entonces, igual, eso es lo que me pasa. Esto, tenés razón, pero a mí, aparte de eso, digo, ¿cuál es el problema de no pensar igual? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el inconveniente? ¿Por qué un legislador no puede decir lo que piensa y que lo llamen cobarde? ¿Por qué? ¿Por qué no se respeta lo que piensa el otro? Digo, de vuelta, es un gobierno que te plantea que no hay que tener discurso del odio y tenés el gobernador Infran de Formosa diciendo que María Eugenia Vidal es una retrasada mental. Y el gobierno no dice nada, Cristina Fernández no dice nada, Alberto Fernández no dice nada, nadie dice nada. Cerruti con las piedras. Imagínate si hubiese sido un gobernador de Juntos por el Cambio el que dijo eso. Acá no dice nada. Entonces, se quejan del discurso del odio y son los primeros en tener expresión del odio. Cerruti con las piedras. Cerruti con las piedras. Un horror total. Un horror total. ¿Y qué vas a discutir? A ver, ¿qué tenés que poner en duda? ¿Una odiadora serial como Bonafini? Porque Bonafini se convirtió en una odiadora serial. Si no, fíjense las frases y las definiciones. Desde quemar la Corte Suprema, es decir, terminar con la justicia, hasta probar la taser con la hija de Mauricio Macri. Hablar mal del Papa. Poner, qué sé yo, si querés hablar mal del Papa, pasalo, pero digo... Y después sueños compartidos con una gran estafa. Ahí está el punto, ¿no? Me parece que ese es el antes y el después de Bonafini. Ahora, que obviamente vos no se puede negar el rol que tuvo Bonafini en la dictadura, pero después se convirtió en una militante acérrima del odio y de los negocios. Estafa en la construcción de viviendas sociales. Entonces, eso tampoco lo puede negar. Sociales. ¿Es un modelo a seguir? Claramente no. Ahora, ¿le querés hacer un homenaje en el Congreso? ¿Querés hacérselo? Hacéselo. Bancate que alguien piense diferente. No puede ser que no se pueda pensar distinto en la Argentina. Insisto, de un gobierno que dice que hay que terminar con el discurso del odio, la grieta. Lo primero que tienen que hacer es respetar lo que piensa el otro, por más que no les guste lo que piense el otro. Porque además lo que dice Esper lo piensa mucha gente. No se vayan a creer que todos creen que Bonafini es un prócer, ¿eh? De ninguna manera. Hay un sector de la sociedad muy grande que piensa todo lo contrario. Digo, y salí del caso Bonafini. A mí lo que me preocupa es que los que dicen no tener un discurso del odio son los principales generadores del odio. Lo de Infran es una barbaridad, lo de Cerruti es una barbaridad y nadie dice nada. Y lo que tantas veces dijo Eve en cuanto a discursos de odio fue una barbaridad. Y no pasa lo mismo, por ejemplo, con una figura como Estela de Carlotto. ¿Sí? No, pará. No pasa y no pasa lo mismo como muchas... La gente se lo reconoce. El 90% de las madres de Plaza de Mayo. Pará, porque uno pone a Eve Bonafini madre de Plaza de Mayo y te aseguro que la madre de Plaza de Mayo no tiene nada que ver con Bonafini en muchas cosas, ¿eh? No tiene absolutamente nada que ver. Porque de hecho, a quien escuchaba siempre sistemáticamente agredir era Bonafini, no a otras madres. Sí. Ni hablar de Estela de Carlotto. Estela de Carlotto, que aparte digo, Estela de Carlotto claramente está alineada con el kirchnerismo. De alguna manera pero siempre ha militado la causa del kirchnerismo, pero una señora muy respetada desde el minuto cero hasta ahora, básicamente. Nunca han vuelto a un caso de corrupción, ni nada por el estilo. Entonces, me parece que tiene que ver eso. Tiene que haber lugar para todos los que piensan diferente. Y señores diputados, si ya terminaron con los homenajes, pónganse a trabajar en serio en cosas que son importantes para la Argentina, ¿no? Por ejemplo, si yo recuerdo yo digo la ley de alquiler porque me queda... Sí. A ver, en su momento era Sergio Massa el presidente de la Cámara. Reunión con todos los presidentes de bloque, porque esto le corresponde a todo el Congreso. En ese momento se hizo público lo que acordaron, que era, como la ley de alquileres no sirve para nada, entonces en 30 días iba a haber una nueva ley de alquileres. Exacto. Esto fue marzo. Sí, marzo, abril, en mayo, porque eran 30 días hábiles. Creo que eran, ponele. Que querés llevarlo a julio. Ponele que lo podías hacer en mayo. Bueno, ya van 8 meses sin una definición sobre este tema que es clave, algo